¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurrió el día entre la muerte de Jesús y su resurrección? Ese sábado silencioso que muchos pasan por alto no fue un día vacío. Fue un día sagrado, cargado de propósito eterno. Mientras en la tierra todo parecía estar detenido, en el mundo invisible se desataba una de las batallas espirituales más grandes de toda la historia. La tierra guardaba luto, pero el cielo y el infierno se estremecían. El cuerpo de Jesús yacía en la tumba, sí, pero su espíritu descendía. Y lo que ocurrió allí, en ese descenso, cambió para siempre el destino de la humanidad. Antes de continuar con esta historia tan profunda y reveladora, suscríbete al canal y dale like a este video. Así no te perderás las próximas enseñanzas que abrirán tus ojos al poder de lo que muchas veces permanece en silencio. Este no fue un simple día de reposo, no fue un sábado más, no fue el típico Shabbat que Israel conocía desde generaciones pasadas. Ese día, el silencio no significaba descanso, significaba tensión, misterio, confrontación espiritual, mientras el mundo exterior seguía la tradición del reposo. Jesús, en el mundo invisible, estaba cumpliendo con la parte más profunda de su obra redentora. No descansaba, ejecutaba. El Sábado Santo no fue una pausa en la historia. Fue el corazón mismo de la victoria eterna, un puente entre el grito de la cruz y el milagro del sepulcro vacío. Un momento en el que el cuerpo de Cristo yacía en la tierra, pero su alma atravesaba dimensiones espirituales que ningún otro ser humano podía tocar. Ese día, la humanidad pensaba que todo había terminado, pero en lo oculto se estaba librando una guerra que no se peleaba con espadas, sino con autoridad divina, una guerra que no buscaba destruir, sino redimir, una guerra silenciosa, pero definitiva. Jesús bajó, cruzó umbrales que separan el tiempo de la eternidad, entró al territorio del enemigo, no como prisionero, sino como rey, como vencedor, como el Hijo eterno que llevaba en sus manos la sangre del sacrificio perfecto. Ese día, lo que parecía una derrota sin remedio, se convirtió en el inicio de una revolución espiritual que cambiaría el destino de las almas para siempre. Y eso es lo que vamos a explorar. No solo lo que pasó en la cruz, ni únicamente lo que ocurrió al amanecer del domingo, sino aquello que sucedió en el silencio del sábado, ese día misterioso que muy pocos entienden, pero que contiene uno de los actos más poderosos de toda la historia espiritual. Porque Jesús no esperó el domingo para vencer. Él vencía en cada segundo oculto. Mientras nadie lo veía, Él descendía. Y lo que hizo en ese descenso fue una proclamación que estremeció los cimientos del universo. El sol no brillaba igual aquel sábado. Había en el aire una quietud que no era natural, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración. El cielo, cubierto de nubes inmóviles, parecía guardar luto. Jerusalén entera estaba detenida, no solo por respeto al Shabbat, sino por algo más grande, más pesado, más profundo. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban vacías, las puertas de los hogares, cerradas con firmeza, los mercados silenciosos, y los hogares, que usualmente rebosaban de cánticos y oraciones rituales, ahora se encontraban sumidos en una extraña tensión. Una sensación indefinible recorría la ciudad, como si todos, incluso sin entenderlo, supieran que algo irreversible acababa de suceder, y algo incontenible estaba por comenzar. Los corazones latían con miedo. Los discípulos, escondidos tras puertas cerradas, temblaban en la sombra del recuerdo. Los fariseos, por fuera altivos, por dentro inquietos. Pilato, aunque había lavado sus manos, no lograba limpiar su conciencia. Las mujeres fieles lloraban en silencio, aferradas al único consuelo que les quedaba, el amor. Y en medio de todo ese cuadro de duelo y desconcierto, el cuerpo de Jesús, envuelto en lienzos, silencioso, inmóvil,
reposando en la frialdad de una tumba nueva, prestada. Una roca pesada cubría la entrada, sellando el sepulcro con la misma dureza con la que el mundo había intentado cerrar la historia. Y frente a esa piedra, 2 soldados romanos, en posición de guardia, vigilaban. ¿A quién? ¿Qué creían que podía pasar? Era solo un cadáver, les dijeron. Un profeta que había sido crucificado. Un líder que perdió. Un hombre más. Pero lo que no sabían es que no estaban custodiando un cuerpo. Estaban custodiando un misterio. Una llama eterna a punto de encenderse desde lo más profundo del abismo. La superficie del mundo parecía congelada. Todo en pausa. Pero en lo invisible, todo ardía. No en sentido figurado. Ardía de verdad. No con fuego físico, sino con la llama espiritual del cumplimiento profético. Porque el verdadero drama no estaba en la piedra que sellaba la tumba. El verdadero drama estaba ocurriendo debajo, más allá de lo visible. En ese plano donde ya no gobierna la carne, sino el alma. Donde las palabras humanas no alcanzan, pero donde cada acto tiene peso eterno. Jesús descendía, y lo hacía no como víctima, no como alguien vencido por la muerte. Descendía por elección, por misión, por amor. Mientras en la tierra todo parecía estático, en los cielos se contenía el aliento, y en el infierno comenzaba el pánico. Porque ese día ni el cielo estaba dormido, ni el infierno tranquilo. Los ángeles estaban en vigilia, y los demonios expectantes, inquietos, perturbados. Algo, o mejor dicho, alguien, se movía entre reinos. Una presencia que no debía estar allí según las reglas antiguas, pero que había decidido ir, quebrando todo orden natural por amor a la humanidad caída. No lo arrastró la muerte, no lo empujó el destino. Fue por voluntad, por poder, por justicia. Mientras los hombres hablaban de descanso, en lo eterno se libraba la confrontación más trascendental del plan divino. Ese sábado, el silencio de la tierra era solo una ilusión, porque en lo alto y en lo profundo, el universo entero estaba en guerra. Una guerra santa, una guerra justa, y nadie, absolutamente nadie, lo entendía. Jesús no desapareció al morir. Su historia no terminó en la cruz. Su espíritu no quedó flotando en un limbo indefinido, esperando el amanecer del domingo. Namberel descendió, y no fue un descenso simbólico ni una imagen poética para adornar la teología. Fue una realidad espiritual concreta, un acto deliberado, lleno de propósito y poder. Los antiguos hebreos lo llamaban el Seol, un lugar misterioso y temido, un destino común para todos los muertos, justos e injustos, un reino de sombras, de espera, de profundo silencio. Allí no había canto, no había presencia visible de Dios, solo la conciencia suspendida en una especie de pausa eterna. Era como si la vida hubiese sido interrumpida y todo quedara congelado en el eco de lo que fue. Con el paso del tiempo, ese lugar recibió otro nombre, el Hades. Pero el concepto era el mismo. No era el infierno ardiente que solemos imaginar, con llamas y demonios alrededor. Namber era un mundo espiritual dividido en 2 realidades opuestas. En una mitad, el consuelo. En la otra, el tormento. En un lado de ese mundo invisible estaba el seno de Abraham, un espacio de reposo donde descansaban las almas de aquellos que murieron con fe. Aquellos que, aunque no conocieron aún al Mesías, creyeron en la promesa, esperaron con esperanza, vivieron con reverencia. Ellos no sufrían, pero tampoco habían llegado aún a la gloria. Estaban en una espera sagrada. Del otro lado, todo era distinto. Allí habitaban las almas de los que se alejaron de Dios, los que vivieron para sí mismos, los que despreciaron la verdad. Era un lugar de conciencia despierta, donde el dolor no era físico, pero sí eterno, donde el remordimiento pesaba más que cualquier cadena, donde la ausencia de Dios se sentía como una herida abierta que jamás cerraba, y entre ambos espacios, un abismo, inmenso, infranqueable,
Nadie lo cruzaba, nadie lo traspasaba. Una división absoluta entre la fe que espera y la rebelión que condena. Fue en ese escenario oculto, profundo, silencioso y cargado de eternidad, donde Jesús descendió. Y lo hizo de forma voluntaria. No lo arrastró la muerte, no lo empujó el destino. Él bajó con poder, con autoridad, con una misión clara. No era un alma confundida buscando respuestas. Era el Hijo del Dios viviente entrando al reino de los muertos con una sola intención: arrebatar lo que le pertenecía, tomar lo que había estado esperando desde siglos atrás y proclamar desde las mismas entrañas del abismo que el tiempo de la redención había llegado. Mientras todos pensaban que estaba descansando, Jesús estaba conquistando. Jesús descendió allí, pero no como uno más, no como víctima ni como alma errante. Su espíritu no fue arrastrado por la muerte, sino que bajó con autoridad, con propósito, con poder. No entró al Seol como un prisionero, sino como un rey que venía a cumplir una misión. Y ese lugar de sombras, donde tantos habían esperado por siglos, sintió su presencia como un relámpago en medio de la oscuridad. Allí lo esperaban generaciones enteras: Abraham, Moisés, David, Noé, Isaías, Job. Hombres y mujeres que murieron con fe, confiando en una promesa que nunca vieron cumplida. Pero cuando Jesús apareció, no necesitó presentarse. No fue necesario explicar quién era. Lo supieron de inmediato. Lo reconocieron sin dudar. Su luz, su esencia, su autoridad hablaban por sí solas. No descendió para quedarse. Vino para anunciar que la espera había terminado, que la redención era ahora, que el velo estaba rasgado, que el acceso al Padre ya no estaba cerrado. Y en ese instante, las almas de los justos entendieron que su esperanza no fue en vano. El que había sido anunciado, el que ellos esperaron con fe, estaba allí. Había venido por ellos. Y entonces, una frase corta, pero más poderosa que 1000 ejércitos, rompió el silencio de aquel reino invisible. He venido a llevarlos conmigo. No era solo una declaración, era una sentencia que activaba promesas dormidas, que encendía el corazón de cada alma justa que había esperado con fe. En ese instante, una llama espiritual se encendió en el interior de todos los que habitaban el seno de Abraham, porque comprendieron que el tiempo del silencio había llegado a su fin. La larga espera, los siglos de esperanza, los suspiros contenidos, todo había encontrado su respuesta. Jesús no había descendido como un visitante. No bajó solo para observar o consolar. Él descendió con autoridad, con destino, con victoria. Y con sus manos espirituales, tomó lo que nadie había podido tomar jamás: las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves que representaban control absoluto sobre el destino final de las almas. Las llaves que solo podían ser reclamadas por alguien que hubiera vencido verdaderamente al pecado, a la condena y a la muerte. Durante siglos, la muerte había parecido invencible, reina silenciosa de todos los sepulcros, sombra ineludible de cada generación. Incluso los justos, después de vivir por fe, descendían a un lugar de espera. El pecado original había cerrado el acceso directo a la presencia de Dios. Pero ahora, ese orden fue alterado para siempre, porque el Hijo del Hombre no venía a pedir permiso, venía a recuperar lo que le pertenecía. Y no lo hizo con violencia, no alzó espada ni trajo ángeles de guerra. Lo hizo con el poder de su entrega, con la gloria de su sacrificio, con el derecho legítimo que le otorgó la cruz. Su victoria no era prestada, era definitiva. Había sido escrita con sangre, sellada en el madero, confirmada en las profundidades. Y ahora, frente a un reino acostumbrado al silencio, la voz del Redentor anunciaba el inicio de una nueva era, la era en que los justos ya no esperarían en sombras, porque el pastor había venido a llevarse a sus ovejas, y nadie, absolutamente nadie, podría impedirlo. Pero Jesús no solo se encontró con los justos,
Su descenso no fue exclusivo para aquellos que esperaban en fe. También cruzó hacia el otro lado del abismo, allí donde habitaban las almas rebeldes. Aquellos que vivieron en oposición directa a Dios, los que despreciaron la verdad, los que endurecieron su corazón. Y más allá de ellos, aún más profundo, estaban los espíritus caídos, ángeles antiguos que se rebelaron en el inicio de los tiempos. Entidades espirituales que desde el principio intentaron destruir el diseño divino, corromper la creación, desviar a la humanidad. Espíritus que fueron arrojados a prisiones de oscuridad por su desobediencia. Espíritus que nunca esperaron verlo, y mucho menos allí. Y Jesús no fue para ofrecer una segunda oportunidad. No fue a predicar arrepentimiento, no fue con manos abiertas, sino con autoridad total. Fue para declarar una verdad irrevocable. La cruz no fue una derrota, como muchos pensaron. Fue una conquista. La sangre que derramó no fue símbolo de debilidad, sino el sello definitivo de su victoria. Lo que ellos creyeron su triunfo, en realidad marcó el principio de su ruina eterna. Allí, en ese rincón oculto del mundo espiritual, Jesús proclamó su victoria. Pero no como un predicador que espera ser escuchado. Lo hizo como un rey que dicta sentencia, no como alguien que implora una reacción, sino como quien anuncia que todo está consumado. Su sola presencia era juicio. Su luz, imposible de resistir, rasgaba la penumbra. Los que antes se escondían en las sombras, ahora temblaban sin poder huir. No había argumento, no había defensa, solo una verdad innegable brillando con fuerza absoluta. El Mesías había vencido. Los que durante siglos sembraron miedo, engaño y oscuridad, los que reinaron con violencia sobre almas frágiles, ahora eran testigos de su final. El Redentor glorificado no necesitaba alzar la voz. Su sola presencia desenmascaraba el abismo. Y ante él, los enemigos espirituales que alguna vez dominaron el mundo invisible, caían en absoluto silencio. Pero la historia no termina allí, porque Jesús no descendió solo para proclamar su victoria. Él vino a liberar, a rescatar, a reunir a los suyos, a todos aquellos que durante siglos vivieron aferrados a la fe en un Salvador que no conocieron por nombre, pero sí por promesa. Hombres y mujeres que caminaron en la oscuridad con la mirada puesta en una luz lejana, que murieron sin ver, pero creyendo, que esperaron en silencio, con el corazón anclado a una esperanza invisible. Y entonces comenzó algo que ningún ojo humano pudo contemplar, pero que en el cielo resonó con una gloria inigualable. Una procesión espiritual, un éxodo sagrado, una marcha solemne de almas redimidas que, al oír la voz del pastor, se pusieron de pie. Ya no eran sombras expectantes, ya no eran recuerdos atrapados en el tiempo, ahora eran redimidos, liberados, preparados para ascender con él. Jesús iba al frente, no como un guía más, sino como el buen pastor que venía por sus ovejas. No como uno que muestra el camino, sino como aquel que es el camino. A su paso, las almas se alineaban. Una caravana invisible a los ojos del mundo, pero radiante en el mundo celestial, comenzaba a moverse. Cada paso era una victoria, cada alma liberada, un eco de gracia. No marchaban hacia un destino incierto, caminaban hacia la eternidad, hacia la gloria, hacia la presencia del Padre. Era la primera procesión de redimidos, la respuesta a siglos de fe, el cumplimiento de promesas antiguas, el fruto del sacrificio perfecto. Y Jesús, glorioso, no ascendía solo, ascendía rodeado de los que habían creído sin ver, pero que ahora veían al Salvador cara a cara: Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Rahab, Ruta, Job. Uno a uno, cada justo del Antiguo Testamento seguía ahora los pasos del buen pastor, aquellos que caminaron con fe en un mundo oscuro, aquellos que obedecieron, lucharon, profetizaron y esperaron sin haber visto la promesa cumplida. Todos ellos
avanzaban ahora con una certeza que nunca antes habían experimentado. La promesa era real, y el Salvador estaba con ellos. Era una multitud sagrada, silenciosa, pero poderosa. Cada alma reflejaba siglos de esperanza sostenida por la fe. Y ahora, por primera vez desde la caída en el Edén, algo extraordinario ocurría. Las puertas del cielo comenzaban a abrirse. No simbólicamente, no como un anhelo, se abrían de verdad, de par en par, porque el precio ya había sido pagado, porque la sangre del Cordero había roto el muro invisible que separaba a Dios del hombre. El velo espiritual, aquel que dividía el cielo del alma humana, fue rasgado. Ya no había barrera, ya no había distancia. La muerte, que antes reclamaba incluso a los justos, había perdido su poder. El Hades, que por siglos mantuvo en espera a los fieles, ya no podía retenerlos. El camino estaba despejado, porque el Cordero había vencido, y su victoria no solo era suya, era de todos los que caminaron con él, aun cuando no sabían su nombre, pero sí creían en su voz. Mientras tanto, en la tierra, todo seguía en silencio. El sábado avanzaba como cualquier otro día de reposo. Las calles permanecían vacías, envueltas en una calma tensa. Las puertas de los hogares seguían cerradas. Los discípulos, aún escondidos, repasaban en sus mentes las últimas palabras del Maestro, tratando de entender lo incomprensible. Las mujeres fieles preparaban las especias con lágrimas en los ojos, conmovidas por la pérdida, sin saber que la historia ya había cambiado. Nadie sospechaba que, justo bajo sus pies, en lo invisible, en ese plano que no se ve pero que todo lo sostiene, el Hijo de Dios estaba ejecutando el acto más poderoso de toda la historia de la salvación. Lo que para el mundo era un día de silencio, para el cielo era un día de revolución. Lo que para los hombres era el fin, para Dios era el clímax del plan eterno. El enemigo estaba derrotado, los justos liberados, las llaves en manos del Rey. Y todo ocurrió en un día que parecía insignificante. Un sábado que, a los ojos humanos, fue solo un momento de luto. Pero en el cielo, ese sábado fue el día del triunfo eterno. Un día en el que Dios no habló con voz audible, pero lo dijo todo con sus actos. Porque el mayor grito divino no fue una palabra, fue una victoria. Ese es el poder del Sábado Santo. El día en que el mundo creyó que Dios había callado, fue el día en que Dios habló más fuerte. El día en que todos pensaban que nada pasaba, fue cuando lo eterno cambió para siempre. Porque incluso cuando no lo ves, incluso cuando todo parece en pausa, Dios sigue obrando. Y cuando Él actúa, nada vuelve a ser igual. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal, activa la campanita, comparte este video con quien lo necesite y déjame en los comentarios, ¿qué parte de este misterio del Sábado Santo te impactó más? Gracias por acompañarme hasta el final. Que la bendición de Dios esté contigo y que nunca olvides esta verdad. Incluso en el silencio más profundo, el cielo no está callado. Dios siempre está obrando, porque Él es fiel, porque Él venció y porque la historia aún no termina.